Recording is on. Sí, porque hoy es 24 de julio, pero es que ya desde que empezó el mundo de la virtualidad, yo no sé ni qué día es para dar la clase. Bien, buenas tardes, ya inició la grabación, aquí está Chari, está Andrea, que les estaba preguntando si tenían alguna duda en específico de los temas del segundo parcial. Les decía que en comparación con el primero, pues puede resultar más sencillo, pero que tengan cuidado porque no se trata de aplicar la ecuación y decir voy a aplicar esta ya, no, sino que tienen que interpretar qué significa cada dimensión física dentro de la ecuación. Este, como ya lo saben, pues uno de los temas es de trabajo y energía cinética, teorema de trabajo y energía cinética. El otro tiene que ver con energía mecánica, conservación y no conservación. El otro específicamente sistema de partículas. Y el último, el cuarto, de choques. ¿Ok? Son 4 ejercicios. Que ya nos está grabando, voy a repetir esto por si acaso alguien ve la grabación. Que ya estoy en la revisión terminando la revisión, estoy en el problema 3 del primer parcial. O sea, yo reviso todos los primeros, todos los segundos, y es muy probable que el próximo martes yo les lleve ya el primer parcial, o sea, el que presentaron presencialmente, para que lo revisen uno a uno, cada examen. Igual tengo que compilar eh, las actividades virtuales, ¿no?, que se hicieron con el parcial, ¿no? Entonces, yo creo que para mañana, el domingo, ya debería estar listo, máximo lunes. Bueno, entonces, ¿ninguna duda con respecto a los temas del segundo? Por el momento no, igual si me surge algo mientras vuelvo a hacer los ejercicios, yo le mando por el grupo. Ajá, muy bien, perfecto. Y acuérdense que son 4 temas, ¿no? 4 tipos de ejercicios. Ajá. Entonces voy a iniciar con esta parte, con la teoría de... A ver acá. Compartir. Ventana. Esto lo vamos a ver muy someramente. Ajá. Ahí están viendo. Sí, profesora. ¿Sí lo ven? Ok. Bien, esto ya es tema 9, ¿no? Y esto corresponde a tercer parcial. Sin embargo, voy a hacer como muy específica en los conceptos, ¿no? Sin entrar en detalle, pues claro, como tenemos ya el segundo parcial tan encima, pues entonces lo voy a hacer así como muy a grosso modo, ¿no? Este tema, pues sí puede resultar un poco, vamos a decir, más complejo para ustedes, en el sentido que yo creo que nada de esto se vio en bachillerato para los que vieron física, ¿no? Que es lo que es la rotación pero las causas de la rotación, ¿no? Lo más importante acá también es que tienen que estar claros de lo que es un cuerpo rígido, que cuando se trata de cuerpo rígido es porque no se deforma, ¿no?, por acción de las fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos 4 masas puntuales sujetas por varias varillas delgadas, ¿no?, soldadas. Entonces, todo este cuerpo se mantiene igual de esa manera mientras lo analizamos, ¿no?, como cuerpo rígido. No se deforma, ¿no? Se considera que siempre va a mantener las mismas dimensiones, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces acá tenemos ejemplos de cuerpos rígidos y de no rígidos, ¿ok? Entonces, para que eso esté claro. Tenemos que trabajar más que todo, porque esto ya es de movimiento circular, entonces hay que trabajar cinemática rotacional, o lo que vimos en el primer parcial, en el tema número 3, que es movimiento circular, ¿no? Que es velocidad angular, posición angular y aceleración angular, ¿no? Tanto de forma vectorial, ¿no? De forma vectorial y de forma escalar.
Entonces lo que vamos a trabajar es cinemática y dinámica, o sea, dinámica, cinemática que es cómo se comportan los cuerpos cuando están en movimiento y dinámica las causas, ¿no?, de ese movimiento. Energía cinética en rotación también es importante, ¿no? Y bueno, el tema de derivadas integrales, que ese tema también, y casi siempre presentamos esto con mapas conceptuales, ¿no? Esto es para recordar un poco, ¿no?, las ecuaciones de movimiento circular, ¿ok? Cuando hay aceleración, ¿no?, que es el movimiento uniformemente variado, ¿ok? La función posición angular, la función velocidad angular, ¿no? Donde tita es la posición angular, omega es la velocidad angular y alfa la aceleración angular, ¿no? Y t, por supuesto, tiempo. Esto es movimiento uniformemente variado, movimiento circular uniformemente variado, ¿ok? Y vamos a trabajar solamente para alfa constante, es decir, que la aceleración sea constante. Así como tenemos las ecuaciones de movimiento circular, recuerden la energía cinética rotacional, vamos a decir, no es, hay analogía con esta, ¿no? Para un cuerpo rígido. Esta es la energía cinética para un cuerpo que se traslada, ¿no?, que es lo que hemos visto, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Sin embargo, en un cuerpo rígido, cuando hay varias masitas, entonces esto va a depender de cada masita, ¿no? Cada masa puntual que forma parte de ese sistema tiene su propia energía cinética, por eso está ahí. Eso significa que es 1 más 2 más 3, o sea, dependiendo de cuántas partículas tenga el sistema, ¿no? Entonces, al hacer el estudio de cómo convertir esto, la energía, a energía cinética rotacional, ¿ok?, que sabiendo que la rapidez es R por omega, entonces llegamos a esta ecuación, ¿no? Llegamos a esta ecuación, donde lo que está aquí en sombreado es lo que llamamos momento de inercia, y de eso se trata el tema 9, de cómo hallar momento de inercia para un cuerpo rígido, que es la sumatoria de todas las masas por R al cuadrado. ¿Quién es R? R es la distancia que separa a la partícula del eje de rotación, ¿no?, de donde está rotando. Y la masa, pues la masa de la partícula, ¿no? Dependiendo del sistema, si el cuerpo rígido está formado por varias masas puntuales, pues hay que sumarle todo en los momentos de inercia de cada una de las masas puntuales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un cuerpo rígido formado por una varilla. Esto lo han visto ustedes mucho, y dos masas puntuales en los extremos, ¿no? Entonces tendríamos que sumar los momentos de inercia de cada una de esas partículas. ¿Cómo lo sumamos? Bueno, pues en este caso, si el eje de rotación aquí está en el centro, ¿no?, acá, el eje de rotación está en el centro de esta circunferencia, entonces R sería la distancia del eje de rotación al punto donde está la partícula. Y en este caso, esto que está aquí entre paréntesis sombreado sería lo que llamamos momento de inercia, ¿no? Este tema 9 se trata solo de momento de inercia, ¿ok? Y el momento de inercia va a depender de cómo está distribuida la masa alrededor de ese eje de rotación, ¿no? Si es una distribución discreta o si es una distribución continua. Se aplica el teorema de Steiner también acá, y vamos a ver el tema de la figura plana, ¿no? Entonces esos son los 3 temas básicos de este examen, ¿no? De este tema 9. Momento de inercia, teorema de Steiner y teorema de la figura plana. Y acá tenemos el mapa de cómo hallar el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia se nota con la letra I. Depende de cómo está distribuida la masa alrededor de ese eje de rotación. Mientras más lejos está, pues mayor momento de inercia. Si es una única masa o un cuerpo continuo, lo podemos hallar por una ecuación que ya lo vamos a ver cómo es, y se caracteriza por la resistencia que ofrecen los cuerpos para ser acelerados angularmente, ¿no? Esto también la energía cinética en rotación, como les decía, que es un medio de I por omega cuadrado, y en traslación un medio de M por B cuadrado. Entonces, para hallar el momento de inercia, va a depender si son masas puntuales o si son
un número infinito de masas que ya lo vamos a ver cómo es. Vamos a aplicar el teorema de la figura plana y el teorema de Steiner, ¿no? También vamos a ver el teorema del radio de giro. Y depende de qué tan lejos está ellos del eje de rotación. Pero eso ya lo vamos a ver acá, ¿no? Acá tenemos una escoba, ¿no? Entonces, fíjense. No es lo mismo que una escoba rote alrededor de su eje de rotación del palo de la escoba a que rote un eje perpendicular a la escoba como tal. Entonces, por eso es que se dice que el momento de inercia va a depender de la distancia que tienen las partículas a ese eje de rotación, ¿no? De esa masa. Acá tiene un momento de inercia y acá tiene otro momento de inercia. Entonces, un mismo cuerpo con una misma masa puede tener distintos momentos de inercia que dependerán de dónde está ubicado el eje de rotación, ¿no? Acá lo tenemos. Entonces, el momento de inercia, dijimos que lo que estaba ya asombrado de arriba es la sumatoria de todas las masas por R cuadrado. Si tenemos un cuerpo rígido formado por una masa M1 que tiene una distancia R1 al eje de rotación, un M2 con otra distancia de rotación al eje de rotación, y la partícula M3 con una distancia al eje de rotación, entonces yo puedo decir que es M1 por R1 al cuadrado más M2 por R2 al cuadrado y así sucesivamente dependiendo de cuántas partículas forman este cuerpo rígido, ¿no? Entonces, sabiendo eso, cómo es el momento de inercia, yo puedo aplicar esa ecuación. Aquí tenemos un ejemplo típico para masas puntuales, ¿no? Cuerpo rígido formado por masas puntuales. M1 está soldado a una varilla que la une a M2 y M2 está soldado con una varilla perpendicular que la une a M3. Es importante que sepan ustedes, muy, muy importante que sepan cómo está el sistema de coordenadas. Eso lo hemos dicho desde el primer parcial, ¿no? Fíjese que X pasa por M1 y M2, Y pasa solo por M1 y Z sería como un eje que está saliendo de sus pantallas, de su teléfono, de su computador, no sé dónde están conectadas. Aquí se dibuja así inclinado, pero realmente no es inclinado, está saliendo de la pantalla de mi computador, ¿no? Entonces, como son tres masitas puntuales unidas por dos barras de masa despreciable, eso es importante, no consideramos la masa de las varillas porque es tan pequeñita que se desprecia. Entonces dice, la figura muestra tres masas puntuales, M1, M2 y M3, unidas mediante varillas de masas despreciables. Es decir, esta varilla es de masa despreciable y esta otra también. Y las longitudes indicadas en la figura. Este cuerpo rígido puede rotar libremente en torno a cualquiera de los ejes formados por el sistema de referencia ubicado en el centro de masa de M3. Fíjese que, de M1. Todos los ejes pasan por M1. M1 pasa por X, pasa hasta M2, Y está así y Z está saliendo de su computador. Entonces, para hallar el momento de inercia, vamos a ver con respecto al eje X, ¿cómo lo hago? O aquí lo hacen primero con quién, con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y lo están haciendo aquí. Entonces, fíjese, Y es vertical, ¿verdad? Entonces, M1 por R1 al cuadrado, más M2 por R2 al cuadrado, más M3 por R3 al cuadrado. Pero fíjese que M1 pasa por Y, entonces la distancia de M1 al eje Y es 0, ¿por qué? Porque está sobre Y directamente. De M2 a Y hay 2,5. Entonces aquí está, ¿ve? Esta es la masa de M2 y 2,5 es la distancia que separa a M2 de Y. Y M3, ¿cuál es la distancia más corta que lo separa de Y? Porque tienen que buscar siempre la distancia más corta, eso no lo había dicho. Entonces, también es 2,5. Ahí se ve clarito que es 2,5. ¿Sí lo ven, no? ¿O tienen dudas? ¿Sí lo están viendo claro? Por el momento yo no tengo dudas, profesor. Perfecto. Bien, Todo entonces, claro. sí lo ven, ¿no? M3 es 2,5. Ahí está la distancia. Porque, a ver, algunos dirían, ay, no, profesora, pero es hasta aquí, hasta M1. No, porque es que mire dónde está Y. Y es todo este eje azul. Entonces, acá tenemos 2,5.
Y aquí está, entonces. La de M1 es 0, la de M2 es 2,5 y la de M3 es 2,5. Aquí vemos las masas, 5, 4 y 2. 5, 4 y 2, correcto. Entonces el momento de inercia de Y es 37,5 de este cuerpo rígido. Las unidades, kilogramos por metros cuadrados. Vamos con el momento de inercia con respecto al eje X. En el eje X, fíjense que es el horizontal. X pasa por M1 y pasa por M2. Entonces R, en este caso, vale 0. ¿Ok? Y M3, 0,9. Ahí sí se ve claritico, ¿no? Porque el eje Y, X es este negrito. Entonces aquí lo vemos. 0, 0 y 0,9. ¿Cuánto es el momento de inercia? 1,62, ¿no? Esto es multiplicando. Y acá tenemos el de Z. M1 pasa, es el único que no tiene porque pasa por Z. Z está saliendo de sus pantallas. Es 0. 2 es 2,5. Y M3, en este caso, sí sería la hipotenusa de ese triángulo. ¿Por qué? Porque sería un eje que está saliendo de su cuaderno y la más corta que pase por M3 de un eje paralelo a 3 es 2,657, que es la hipotenusa. Y esto me da 39,12. Aquí se ve claramente que podemos aplicar el teorema de la figura plana. ¿Qué significa eso? La figura la contienen el eje X y el eje Y. Entonces, es una figura plana que la contiene X y Y. Entonces, el perpendicular a X y Y es Z. Entonces, I sub Z puede ser igual a I sub X más I sub Y. Ese es el teorema de la figura plana. Vamos a ver si eso es cierto. 1,62, que fue con respecto a X, debe ser igual a 37, 30, ¿qué, perdón? Aquí nos dio 39,12, debe ser igual a 37,5 más 1,62. Y ese sería el teorema de la figura plana. ¿Okay? Ajá. Esto es el caso de masas puntuales. Parece, puede ser sencillo, no tienen que estudiarlo. Pero no siempre vamos a tener masas puntuales, sino vamos a tener, por ejemplo, aros, anillos, esferas, cilindros. Entonces, en ese caso no son masas puntuales. Entonces hay que aplicar esta ecuación. ¿Tienen que aplicar integral? No, porque allá hay personas que hicieron todo el proceso de estas integrales físicos y nos dieron una tablita. Por ejemplo, aquí está la demostración de un anillo. Y es m por r cuadrado. ¿Ok? M por r cuadrado. Y acá, entonces, yo puedo saber cómo es el momento de inercia para una cáscara cilíndrica. ¿Eh? Este es un eje que pasa por el centro de masa de esa cáscara cilíndrica, como un pipote, pero que no tiene fondo. ¿Ok? Y le pasa, sería m por r cuadrado, la masa de esa cáscara por su radio. Si el eje le pasa por el diámetro, habría que sumarle la longitud sería un medio de m por r cuadrado más un 12 de m por la longitud al cuadrado. Si es un cilindro macizo, ¿ok? Si es un disco, es un medio de m por r cuadrado. Si le pasa por el eje o si le pasa por el diámetro. ¿Ok? Acá tenemos una varilla, un eje que le pasa por, perdón, un eje que le pasa por el centro, ¿okay? Perpendicular a la varilla, es un doceavo de m por l cuadrado, o un eje que le pasa por el extremo de la varilla, un tercio de m por l cuadrado. ¿Okay? Eso se los vamos a dar a ustedes en el examen, no tienen que aprenderse las ecuaciones, tienen que saber es aplicarlas. Un cascarón cilíndrico, un cascarón es que no por dentro es vacío, entonces el momento de inercia es el 2/3 de la masa de ese cascarón o corteza esférica de m por r cuadrado. Si es una esfera maciza, y es 2/5 de m por r cuadrado. ¿Qué? ¿Qué sucede? Estos son para estas tablitas. Fíjese que siempre el eje le pasa por el centro de masa de esa figura. Pero puede suceder que no roten con respecto al eje. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Fíjense que todos les pasaban por el centro de masa de esa figura.
sino que le pasa por un eje paralelo. Entonces, en ese caso, cuando le pasa por un eje paralelo, hay que aplicar Steiner, ¿ok? Que sería el momento de inercia de la tabla más la masa por la distancia al cuadrado, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Momento de inercia y un eje paralelo, la masa por la distancia. Siempre la distancia más corta entre los dos ejes, ¿no? La más corta es la perpendicular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para un eje que le pasa a un disco por aquí, un disco, por acá por este eje, sería, ustedes leen en la tabla, al eje que le pasa por el centro, es un medio m por r cuadrado, más la masa por la distancia al cuadrado, en este caso si le pasa por todo el diámetro acá, entonces le tengo que sumar r, más m por r cuadrado, y entonces sería 3 medios de m por r cuadrado. Acá tenemos entonces lo que le decía el teorema de la figura plana, ¿no? Que fue como el primer ejercicio. Si el disco está así y es una figura totalmente plana, aquí la contiene el eje X y Y, entonces Z es perpendicular, entonces I sub Z es igual a I sub X y sub Y, más I sub Y. Pero, ¿qué sucede? Si la figura no está en esos ejes, sino en otro. Esta figura en este caso está en Y y X, entonces el perpendicular es Z, entonces aquí tienen que colocar Z. Acá el perpendicular es Y, entonces acá tienen que colocar Y. Y acá el perpendicular es X, entonces el que tienen que colocar acá es X. No sé si me estoy explicando. Sí, profesora. Ajá, es un poquito complicado, pero habría que hacer ejercicios, ¿no? Que aquí está el ejercicio que yo les adelanté, que entonces acá y sube el perpendicular es Z, entonces acá de este lado de la igualdad tendría que estar Z, del lado izquierdo de la igualdad. Entonces I sub Z es igual a I sub X más I sub Y. Y en este caso era 39,2. Es como una comparación, ¿no? Y el radio de giro es el momento de inercia entre la masa. Es una ecuación que, bueno, la aplicamos muy poco. Acá tenemos el mapa conceptual, donde están todas, acá todo lo que acabo de ver es como una combinación de todo, ¿no? Y recuerden todas las ecuaciones de movimiento, de rotación para hacer ejercicios. Básicamente esto es tema 9 y esto ya es tema del tercer parcial. Dudas, preguntas. Yo sé que ahorita seguramente están, pues bueno, más, ¿cómo se llama? Más concentradas en segundo parcial. Entonces, pues bueno, de todas maneras, yo voy a ofrecerme darle una clase mañana, ¿no? También para los que no pudieron venir hoy, si todavía están interesados. Ajá, ¿están viendo esta figura? Sí, profe. Es el cilindro con el eje, ¿verdad? ¿La están viendo? Sí. Fíjese que este es un cuerpo rígido formado por una barra y un cilindro, ¿ves? Y aquí arribita tiene soldada una esferita. Esto es un cuerpo rígido formado por una barra, un cilindro y una esferita. Entonces siempre nos van a pedir el momento de inercia con respecto a X. X estaría aquí saliendo de la pantalla de ustedes. Y Y sería horizontal y Z al vertical. Y me dan la masa de cada uno de ellos y sus longitudes. Entonces me dicen que esto sería una barra muy, muy delgadita. ¿Por qué no me dan la masa de la barra? Ah, no, sí me la da. La figura muestra un cuerpo rígido formado por la unión mediante soldadura de 3 elementos. Una barra de masa MB, sí me dan la masa pero no me dan el radio porque es muy delgadita. Un cilindro macizo y una esferita de acero, pero esto es una masa puntual. ¿Ve? Entonces ustedes tienen que hallar el momento de inercia de cada uno de esos cuerpos con respecto a los ejes que me lo piden. Entonces ustedes podrían, ¿no?, repasar esto y pues bueno, después aclarar todas las dudas que tengan. ¿Ve? Ahí está paso a paso resuelto cada uno de los elementos, ¿no? Cómo se resuelve esto paso por paso. Pero bueno, como les decía, no quería entrar en demasiados detalles porque yo sé que en este momento pues están ustedes más concentrados en ¿cómo se llama? En el segundo parcial y no quiero como atoxigarlos con más ecuaciones y más preguntas. Bien, otra pregunta que les quería hacer, si ustedes sabían algo del cambio del calendario académico.
Hasta donde yo sé, habían mandado como un comunicado de diferentes departamentos Y diciendo que asociaciones. no lo iban a recortar y eso. Pero Ujú. yo no sé, como no salió como, creo que no he visto un comunicado como tal de la universidad. No, Yo, son de los centros de estudiantes, más que todo. Bueno, nosotros como, claro, debido al imprevisto que tuvo el profesor que tenía los exámenes, es que, bueno, se complicaron muchas cosas para que el martes no nos reuniéramos. Pero bueno, a mí me va a dar más tiempo para llegarles con el examen. De todas maneras, allí vamos a ver qué decisiones tomamos, ¿no? Em, por ahora, nos reunimos el próximo martes, para hacer segundo parcial. Mm, ya les debería llevar las notas del primero, con los problemas para de una vez hacer la revisión allá en directo, presencial, ¿ok? Y bueno, la semana que viene veremos más ejercicios de esta, lo haríamos el viernes y si mañana, ahorita publico, si mañana alguien quiere conectarse, yo mañana puedo aclarar dudas en la mañana, a primera hora entre las 8 y las 9 más o menos, yo me puedo conectar para aclarar dudas. Y bueno, éxitos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hasta aquí. en algún momento usted mencionó algo de que no nos teníamos que aprender. ¿Eso qué era? O sea, eso es para el tercer parcial. Esto es, no, que las ecuaciones no tienen que aprendérselas porque nosotros se las damos. ¿Ves? Ah, ok. Es saber aplicar, es saber y qué significa cada dimensión física dentro de la ecuación. Porque es que se la quieren aprender de memoria y no tiene sentido. Yo me di cuenta allí que colocan las ecuaciones, ahorita en el primer parcial, lo que estoy revisando, colocan las ecuaciones pero no saben aplicar y qué significa cada cosa. Entonces no tiene sentido, ¿ves? No tienen que aprenderse nada, lo que tienes que saber qué significa cada uno y cómo aplicarla. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ujú. Bueno, si no hay pregunta, pues bueno, vamos a parar la grabación. En cuanto esté disponible, yo les informo. Ujú. No, no se paró, miren. A ver. No. Recorte, transmisión, recorte, audio, video, ya está.